¿Cuál es la comunidad que se va a construir tras la emancipación? Es el tema que vamos a revisar esta semana y en realidad es un tema que nos va digamos, a concentrar durante un tiempo de esta clase, en la medida en que em, tras la ruptura con el orden colonial, ¿no es cierto? Una de las formas que se va a empezar a construir va a ser una forma de comunidad. Em, entonces tenemos que pensar qué tipo de comunidad es la que se construye, que está asociada a la nación, evidentemente que es la forma más usual de ver cómo se construyó comunidad en el siglo XIX en Hispanoamérica, em, también en el caso de Brasil, y, o en el Caribe, ¿no es cierto? Pero sobre todo en Hispanoamérica, que es el tema que nosotros revisamos con más detención. em, ¿Cómo se va a construir entonces una noción de lo propio? Y ahí entran varios aspectos que no tienen que ver evidentemente solamente con lo que llamamos historia hispanoamericana, porque ahí entra toda la noción de la identidad como un fenómeno, digamos, que no tiene que ver solamente con el siglo XIX y con América Latina, como dije, sino que cómo las sociedades se construyen a sí mismas y se miran a sí mismas en estos términos de identidad que para el siglo XIX está relacionado con el aspecto cada vez más relacionado con el tema étnico. En un comienzo vamos a ver que no está tan claro esto para el siglo XIX, sobre todo en el caso de Hispanoamérica, que no habían tantas diferencias o casi ninguna entre las nuevas naciones en términos étnicos que se van a construir, como para diferenciar, por ejemplo, qué sé yo, Perú de Bolivia o Perú de Argentina o de Chile. Pero, ¿no es cierto?, van a tener una incidencia probablemente más bien en el siglo XX, estas nociones de étnicas, pero ya se están enunciando en el propio siglo XIX. Otro aspecto que también hay que considerar de esta forma de entender la identidad, cuáles son los lazos que permiten construir esta forma de identidad. ¿Mm? Em, ¿A qué se va a recurrir? ¿Cuál va a ser el recurso que se va a elaborar para construir una noción de identidad? Y lo último que yo les he recalcado desde el inicio de este curso es que uno tiene que mirarlo desde un punto de vista contemporáneo. Es decir, ¿qué es lo que estamos pensando hoy día por identidad? Si estamos pensando hoy día que existen una suerte de identidades fijas, es decir, que hay una manera de identidad que se construyó en algún momento y que se traspasa por generaciones y generaciones, o si más bien estamos hablando de identidades híbridas, o como se ha mencionado en algún momento en los noventas, o de identidades que son más bien situacionales, que dependen de la situación, cambian con el tiempo. Es algo muy virtual. Em, También podemos pensar en identidades que se construyen a partir em, no solamente situaciones, no solamente de aspectos, digamos, del momento, sino que van también, ¿no es cierto?, cambiando a través del tiempo. Entonces, hay que mirar ahí cómo se van a construir esta noción de identidad en el siglo XIX, pero siempre tratando de ver cómo lo pensamos hoy día, cómo nosotros nos consideramos en nuestras formas de construir muchas identidades. Entonces, eh, si nosotros pensamos que en nuestro periodo contemporáneo tenemos muchas maneras de entender la identidad, identidades que son contradictorias en algún momento, identidades que traspasan a conceptos de clase social, por ejemplo, o de etnia, y como por ejemplo la identidad de género. eh, entonces tenemos que mirar, pensar si en el siglo XIX eso también pudo haber ocurrido de alguna manera o habría una diferencia. Eh, si es algo antropológico, es decir, que tiene que ver con cómo las sociedades se construyen a sí mismas. Por lo tanto, si ocurre en el siglo XXI, también debiera haber ocurrido en el siglo XIX de una manera no tan diferente, o responden a aspectos históricos concretos, o sea, tiene una historicidad, por lo tanto, hay una diferencia. Si tiene una historicidad y hay una diferencia, entonces uno vería en qué medida lo que hoy entiende uno por identidad en el siglo XIX no fue hecho de esa manera. Por lo tanto, hay que mirar eso siempre, buscar algún registro contemporáneo filosófico también, probablemente, de lo que es el concepto de identidad. Y ahí podemos discutir sobre ese tema
en algún momento, si les interesa, como una especie de recurso eh, bibliográfico extra del curso para entender el fenómeno mismo de la identidad que ha sido bastante estudiado, en todo caso. Bien. Em, Respecto de la forma de comunidad que vamos a revisar acá en la manera de entender las identidades en el siglo XIX, evidentemente el aspecto fundamental es el concepto de nación. ¿M? No es el único, pero es el que más ha estudiado. Por lo tanto, acá nosotros también respondemos a lo que la literatura nos pone, digamos. Es decir, tenemos mucha más bibliografía sobre el concepto de nación que otros conceptos, por ejemplo, el de género, que podría ser bien interesante también para entender el siglo XIX, aunque también lo vamos a mirar acá en este curso. O sea, la literatura afirma, ¿no es cierto?, que esta ruptura con España tuvo una forma de construir una identidad, una comunidad, perdón, en su doble acepción. Es como una comunidad política, y ahí entonces entra todo lo que es la construcción del Estado que hemos estado revisando respecto de cómo se entiende el ciudadano, vamos a verlo después, o la ciudadana después, posteriormente, cómo se entiende el, la propia institucionalidad de los poderes, digamos, del Estado, etcétera. Pero también una construcción cultural que es una construcción más relacionada a las identidades como la entendemos probablemente en la actualidad. Em, con lo cultural, yo siempre tengo ciertas reticencias a utilizar este término porque es muy amplio y pareciera que todo cupiese una suerte en el término, digamos. Entonces hay que tomarlo con cuidado y como cualquier término, por supuesto, y darle ciertas definiciones. Pero bueno, tenemos entonces una doble acepción de este concepto de comunidad que se va digamos, a originar como un problema, digamos, intelectual y una discusión en el siglo XIX en Hispanoamérica, tanto respecto de la situación, digamos, institucional de construir un Estado como la idea de construir una identidad nacional. Esto es lo que se ha denominado en la literatura la construcción del Estado-Nación, porque toma esa doble acepción, perdón, esa doble acepción tanto de construir la institucionalidad, como dije, pero también la identidad nacional. Em, lo que se ha hablado también es que de alguna forma las identidades colectivas se formalizan dando base a una legitimación a nuevas entidades, ¿no es cierto?, que de alguna forma marquen la ruptura con España. O sea, no solamente em, que hemos revisado nosotros en esta clase, no solamente se construyen los parámetros y la jurisprudencia de alguna manera para entender la separación de América respecto a España, ¿no es cierto?, por todo lo que ocurre tras la abdicación de Fernando VII, digamos, hasta mediados del siglo XIX, sino también, de alguna manera, la idea de tener una nación o una comunidad, de alguna forma, sintetizaba o daba argumentos, por así decirlo, para la idea de la separación con España. Acá tenemos un problema, sí, quiero hacer un paréntesis, porque eh, muchas miradas respecto a la construcción del Estado-Nación en Hispanoamérica están muy mediatizadas por las nociones de nacionalidad y nacionalismo del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, se ha interpretado muchas veces que los actores de la época estaban construyendo naciones y tal vez esa era más bien una preocupación del siglo XX y no tanto del siglo XIX. Por lo tanto, aquí hay que mirar con harto cuidado qué identidades colectivas son las que se van conformando, si son efectivamente identidades nacionales o son identidades más locales, que después en el siglo XX se interpretan como comunidades y identidades nacionales. Hay que mirarlo con cierta, con cierta detención esto. Em, Ahora bien, toda comunidad o entidad colectiva que se va a construir, ¿no es cierto?, aunque sea una entidad política, como por ejemplo la noción de institucionalidad, de los poderes, en fin, sintetizados en las constituciones políticas, siempre es una construcción cultural. Si no limitamos la cultura solo a la lengua, la religión, los mitos históricos o las particularidades étnicas o reales y supuestas, esas particularidades que
normalmente son las que se utilizan para entender una identidad cultural. Em, entonces, vamos a tener que acá enfrentarnos a dos problemas. Un problema, ¿no es cierto?, es cómo la construcción de Estado, que es una noción institucional, va a traer aparejado o va a suponer ciertas identidades colectivas que son más bien culturales, pero también vamos a tener que tener la precaución de no considerar lo cultural solamente atado a fenómenos como aparecen ahí, ¿no es cierto? Lengua, religión, mitos o particularidades étnicas. ¿M? Entonces tenemos esa doble dificultad para entender, ¿no es cierto?, cómo pudo haber funcionado esto en el siglo XIX. Si tuviéramos que definir una comunidad en términos bastante amplios, por supuesto, y como una primera entrada a este tema, ustedes lo van a leer con más detalle en la bibliografía y lo podemos conversar y discutir en clase, y también lo vamos a hacer en los trabajos que hagamos en clases. Em, Primero, ¿no es cierto?, una comunidad es la manera de concebir los vínculos entre aquellos que componen el grupo. Es decir, no es tanto el grupo en sí mismo, sino más bien cómo se vinculan entre sí para que se constituya como grupo. ¿Cuáles son los elementos que permiten que el grupo tenga existencia? Estos elementos que vinculan a ciertas personas para que se identifiquen como grupo, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, elementos religiosos, y ahí va a jugar, por ejemplo, un papel bien importante en algunos países, las nociones religiosas asociadas con la Virgen, por ejemplo, la Virgen del Carmen en el caso de Chile, la Virgen de Guadalupe, o algunos santos. Vamos a ver cómo hay una noción religiosa que es reinterpretada posteriormente desde una visión bastante secular, pero sigue siendo sigue teniendo una fuerte raíz religiosa esto para construir identidades en el siglo XIX. Entonces, lo interesante acá no es que nosotros hablemos de un grupo, como si el grupo existiera en sí mismo, o sea, como si el grupo tuviera una suerte de, digamos, de ser, ¿m? Sino más bien en la medida en que el grupo se constituye por la forma que conciben los vínculos que los atan como grupo. No sé si me hago explicar eh, em, de forma clara, digamos. Mm, Podemos poner varios ejemplos para, para entenderlo. Em, por ejemplo, en el caso de las no sé, comunidades asociadas a ciertas, digamos, ciertos grupos etarios, como por ejemplo la juventud, que es una noción en términos políticos y culturales también más bien del siglo XX. Es como un invento del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, en fin, la noción de la idea de juventud. Em, Evidentemente hay un elemento claro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el concepto etario. Entonces, componen el grupo aquellos que son jóvenes. Sería bastante obvio decir que este conformaría en un grupo. Pero no es tan así, porque los grupos de jóvenes no, en sí mismos no constituyen un grupo solamente por un concepto etario. No todos los jóvenes son parte de un mismo grupo. No todos los chicos o chicas de 20 años, ¿no es cierto?, son y se sienten parte de un grupo solamente porque tienen 20 años. Hay algo más que lo hace, ¿no es cierto?, vincularse entre sí. Y estos lazos son los que nosotros tendríamos que entender. Por ejemplo, un lazo podría ser eh, la música. Entonces, si la música asociada a ciertas características que, qué sé yo, que lo hacen vincularse a una visión de mundo, a una posición frente al mundo, etcétera, ¿cierto? Entonces uno puede pensar, qué sé yo, que el rock ahí jugó un papel bien importante, ¿no es cierto? Y lo sigue jugando de alguna manera, quizás no tanto ahora, no lo sé. Quizás hay otras, probablemente haya otras expresiones musicales que lo hacen mejor que el rock, pero el rock en algún momento, ¿no es cierto?, lo hizo porque planteaba una posición frente al mundo. Eh, ya sabemos que esto después es tomado por el sistema, digamos, económico, y lo transforma en un negocio, pero bueno, pero sí, de alguna forma, eso se constituye y se construye de alguna manera por estos vínculos. Entonces, la música juega un papel ahí, los grupos musicales, y después, ¿no es cierto?, asociado a una forma de entender, por ejemplo, la estética.
en el caso, por ejemplo, bien interesante de la música del punk en Inglaterra, originalmente surge como una moda de vestuario. Surge en tiendas donde se empiezan a vestir de una manera distinta y eso va asociado después a conceptos musicales. Es bien curioso, un poco al revés. No, no es que la música después traiga aparejado, ¿no es cierto?, una estética, una forma no solamente de vestirse, sino, digamos, de expresar, ¿no es cierto?, como un código vestimentario, sino que es un poco al revés en el caso del punk. Entonces, uno podría mirar, ¿no es cierto?, que el grupo no solamente sería, en este caso, que el ejemplo que estoy dando, jóvenes en sí mismos, a gente de 20 años, o entre 20 y 30 años, que conformen en sí mismos un grupo, sino de los vínculos que tienen entre sí. Por ejemplo, la música, qué sé yo, no sé, hay varios elementos que se pueden destacar acá. Lo mismo se podría decir, ¿no es cierto?, para el caso de las naciones. No van a ser solamente la nación, qué sé yo, peruana o paraguaya o chilena, aquellos que estén dentro de ciertos parámetros vinculados con estos países, sino que los vínculos que se encuentran entre sí. Y ahí hay algo bastante complejo, digamos, que hay que elaborar como idea para entender cómo se construyen estos vínculos y cuáles son estos vínculos. Yo creo que uno de los vínculos más importantes para el siglo XIX sigue siendo el vínculo religioso. Yo he insistido harto en estas clases la importancia de entender el fenómeno religioso, no tanto no solamente entender la Iglesia Católica, que de por sí es un tema fundamental hasta hoy día, digamos, quizás no tanto, pero sí sigue siendo importante, eh, sino más bien la religiosidad, porque la cultura política va a permear mucho de la religiosidad. ¿Mm? Así como hoy día permea el espectáculo, porque se construye desde los medios de comunicación, por lo tanto uno tiene que ser parte de un espectáculo mediático para poder, de alguna forma, para poder construir unas ciertas plataformas políticas. Eso funciona en muchos lugares así, no solamente en América Latina. En el siglo XIX, este vínculo que no estaba en los medios de comunicación estaba en otro lugar y probablemente esa vinculación está más relacionada con la religiosidad. Eso hay que estudiarlo y ustedes son em, los y las llamadas a revisar esto porque se ha estudiado bastante poco. Entonces, la comunidad sería una manera de entender los vínculos. No sé si me expliqué bien, si hay alguna pregunta sobre eso. Otra manera de entender la comunidad tiene que ver con la territorialidad y sus límites. Claro, es una forma evidentemente bien, em, ¿cómo se diría? Incierta de constituir límites, perdón, de construir comunidades. Para algunos, la literatura dice que para algunos países en América Latina fue más, comillas, fácil entender sus límites territoriales y entender que ahí había una comunidad, por ejemplo, en comunidades aisladas como Chile. Y de hecho se dice, ¿no es cierto? Chile estaba aislado por el desierto, por un lado, de Atacama, ¿no es cierto? Por el Océano Pacífico, por el extremo sur, digamos, y por la cordillera de los Andes. Pero evidentemente eso no basta para entender una extensión, digamos, y constituir una identidad. De hecho, después Chile invade dos países digamos, y cambia su propio territorio, ¿no? Después de la llamada Guerra del Pacífico. Entonces, tampoco es algo tan claro cómo una comunidad se constituye. Ahora, hay una manera de constituir una territorialidad, que es una territorialidad más cultural asociada a fenómenos de la propia naturaleza en sí misma, digamos. Y ahí esto es como una noción, qué sé yo, un poco, un poco asociado a lo maravilloso. Es una noción muy del romanticismo del siglo XIX. Ahí uno podría mirar la influencia del viajero Alexander von Humboldt, probablemente también ciertos intelectuales, propio Simón Bolívar, en América Latina para entender un territorio, es decir, como un territorio, por ejemplo, en Chile asociado a la idea del paraíso. O sea, Chile es un paraíso, digamos, es un lugar donde hay los frutos, digamos, se dan en abundancia, etcétera. Eso eventualmente podría constituir una suerte de territorialidad. Por ejemplo, países andinos, digamos, asociados a las altas cordilleras, etcétera. Pero eso nos ayuda a entender los límites políticos, porque eso es otra cosa, digamos.
y de hecho los límites políticos de forma precisa para América Latina recién se construyen prácticamente en el siglo XX, a fines del siglo XIX, del siglo XX, cuando hay suficiente conocimiento, digamos, astronómico para construir una cartografía que no fuera un simple esquicio de los territorios, sino que tuviera una relación métrica, digamos, más exacta. Por lo tanto, la extensión en los límites y la eventual territorialidad tiene que ver un poco con esos conceptos de cómo se concibe la comunidad en base a un territorio, pero esto no necesariamente tiene una relación con los límites políticos, o a veces empuja los límites políticos, como lo sabemos, ¿no es cierto?, para el caso nacionalsocialismo, del Lebensraum, del espacio vital, ¿sí? El espacio vital de lo que Adolf Hitler consideraba, ¿no es cierto?, que era el espacio de Alemania, digamos. Por lo tanto, sabemos que eso es una consideración que de alguna forma le ayudaba a defender su entrada, ¿no es cierto?, si ustedes vieron eso ya, a Polonia, o qué sé yo, o tener mayor territorio dentro, o qué sé yo, en la disputa con Francia por la Alsacia-Lorena, la Lorena, digamos, en español. Y entonces, evidentemente, esa extensión territorial es una construcción también del nacionalsocialismo para poder, ¿no es cierto?, pensar como un territorio mayor al que había quedado después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, es algo bien concreto. Pero ahí, de alguna manera, cuando Hitler habla del Lebensraum, del espacio vital, es como que el espacio, es como que si la nación fuera un ser vivo y necesitara su espacio para poder vivir. Digamos, un poco esa es la idea. Muchos países a veces construyen esas concepciones de territorialidad. En el caso de América Latina eso no está tan claro como pudo haber ocurrido, ¿no es cierto? Y con las terribles consecuencias que tuvo, ¿no es cierto?, del Holocausto y todo en Alemania y en Europa, ¿no es cierto?, después con el nacionalsocialismo, evidentemente. Pero sí tiene algunos elementos que de alguna forma constituyen territorialidad asociada a cómo se conciben las comunidades en base a una naturaleza. Más que un territorio, diría yo, concreto, específico, que tiene un límite, digamos, un principio y un fin, a la propia naturaleza. Y ahí donde entra la noción de Chile como una suerte de paraíso terrenal, o la idea de que en Chile está, por ejemplo, están representados todos los paisajes, qué sé yo, ¿no es cierto? Podríamos considerarlo también en relación a la identidad territorial del mundo andino, asociado, ¿no es cierto?, a la cordillera, en fin, o del espacio selvático, en fin, ahí uno podría mirar un poco esa territorialidad, pero no tiene unos límites tan políticamente definidos, evidentemente, pero sí ayudan a entender una comunidad. Y lo último, ¿no es cierto?, es cómo se concibe el origen, la naturaleza y los atributos también de las autoridades, de alguna forma, que constituyen esta comunidad. Ahí donde entra la historia a jugar un papel, ¿no es cierto?, para explicar o explicarse o justificar que hay un origen común de la propia comunidad. Vamos a mirar un poco estos aspectos relacionados a cuando veamos la nación posteriormente, em, en autores, qué sé yo, del siglo XVIII, como con Herder en Alemania, digamos, que conciben mucho esta idea de la nación como un origen común, digamos, como un tronco común, que en el caso de Herder, que tiene que ver con el idioma, en todo caso, pero cosa que en América Latina habría sido muy difícil porque hablábamos todos o español o por lo menos como lengua europea, o portugués, digamos, por lo menos en lo que es Sudamérica o Hispanoamérica. Entonces habría sido más complejo, pero el origen va a ser siempre un elemento que va de alguna forma a tratar de construir una comunidad. Em, Entonces, esto es algo que aparece, digamos, en la literatura, pero también la naturaleza, em, que constituye la propia comunidad. ¿Cómo está compuesta esa comunidad? ¿Y qué atributos supuestamente debieran tener las autoridades que van a llevar esa comunidad digamos, a organizarla? Bien, estas características pueden definirse en dos ámbitos.
y así lo ha hecho la literatura, digamos, que ha trabajado este tema, que son las identidades políticas y las identidades culturales. Ese es un poco el elemento que se construyen. Em, Hay una manera de tratar de incorporar ambas, ¿no es cierto? Digamos que son identidades culturales de alguna forma, pero que también están configuradas como identidades políticas, es una forma digamos, de abordar el tema de la construcción de naciones, por ejemplo. Ahí uno podría mirar cómo lo político y lo cultural de alguna forma tiene un cruce. ¿M? Esto es un trabajo que yo hice de hecho, en la tesis doctoral sobre la noción del viaje y del viajero y los relatos de viajes, como una manera de entender lo cultural, es decir, identificarse desde el lugar lejano y mirar, ¿no es cierto?, su propia comunidad. eh, en el caso de lo que yo estudié, eran viajeros chilenos en Alemania y alemanes en Chile, pero también, ¿no es cierto?, a partir de esa identidad cultural, tratar de encontrar, ¿no es cierto?, una identidad política. Es una manera, la nación de encontrar un cruce entre ambos elementos de identidad, tanto político como cultural. Esta doble dimensión de la identidad como político, como cultural, eh, se vincula, ¿no es cierto?, con el concepto de nación anterior a la emancipación, la pertenencia a una comunidad política territorial y la pertenencia a un grupo humano que se considera de la misma especie, estirpe, perdón, son vínculos de sangre y de lengua que se da evidentemente eh, anterior, digamos, a la llamada independencia. La dimensión política es fundamental en América Latina, puesto que los criollos no se distinguen de sus adversarios por características culturales, es decir, no hay ninguna diferencia cultural que haga, ¿no es cierto?, una distinción entre ser español nacido en América y español nacido en España. Por lo tanto, no, el elemento cultural no podía ser un elemento que ayudase a construir una noción de comunidad en América. Para muchos esto no significa que no existiera previo a la emancipación una suerte de protonación o nacionalidad. Esto un poco Pichman en algún libro, en algún artículo que ustedes tuvieron que leer o empezamos a leer acá, lo menciona. Es decir, que de alguna manera hay ciertas naciones en formación antes incluso de la, eh, de la emancipación. Eso lo dicen algunos autores, ¿no es cierto? Pero, digamos, otros afirman que no había una suerte de nacionalidad o protanación. Esto es una discusión en todo caso. No hubo un grupo singularizado por elementos propios, lengua, etnia, religión, que aspirasen a una existencia autónoma como un Estado. Esto ha sido una imagen historiográfica predominante hasta inicio del siglo XXI. Esta es una discusión que se da en un contexto bien concreto. Cuando se hablaba de que existían naciones o protanaciones, anterior a la emancipación, de alguna forma se asociaba a la mirada del propio siglo XX que veía, ¿no es cierto?, a las naciones, a Chile, Argentina, Perú, qué sé yo, como entidades que habían nacido incluso antes de que se hubiese producido la independencia o la emancipación. Por lo tanto, se veían estas protonaciones, como dice Pichman, o naciones anteriores. Ahora, Pichman lo dice de otra manera, debo decirlo, no como se dijo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las visiones nacionalistas del siglo XX. ¿Por qué se hacía esto? Uno podría pensarlo porque de alguna forma había que, en el marco del nacionalismo del siglo XX, había que reafirmar la idea de que las naciones eran entidades que eran de alguna forma superhistóricas, que existían de mucho tiempo atrás, y lo único que hizo la independencia fue reconocer algo que ya, y reafirmar algo que ya venía, ¿no es cierto?, existiendo desde antes. Esa es una perspectiva que funcionó, digamos, en el siglo XX, pero que fue cambiada o modificada o discutida, sobre todo tras la caída del muro de Berlín, donde se redefinen las nociones de identidad nacional de alguna forma en el mundo, y esto va a tener una repercusión también sobre cómo los historiadores y las historiadoras miran, ¿no es cierto?, el siglo XIX. Y ahora estamos en una situación
que en pleno siglo XXI que dice, ¿no es cierto?, que de alguna manera ni la lengua, ni la etnia, ni la religión eh, son elementos que hubiesen estado presentes antes de la emancipación como para reclamar un Estado propio, que fuera un Estado diferente al Imperio Español. Y esto es una imagen, por eso puse acá que esto es una imagen predominante, ¿no es cierto?, hasta inicio del siglo XXI. Acá entonces podemos aplicar, y hay que leer la literatura más clásica al respecto, ¿no es cierto?, el concepto de Eric Hobsbawm sobre tradiciones inventadas. Eh, Desde el fin del siglo XX, su trabajo, ¿no es cierto?, con de Benedict Anderson y Anthony Smith, de alguna forma cambiaron el paradigma de cómo se entiende la noción de nación. Hobsbawm, entonces, nos habla de alguna forma lo que nosotros entendemos por tradiciones, bueno, él lo hace para Inglaterra, pero podemos, digamos, extenderlo, y de hecho se hace a otros lugares, ¿no es cierto? Es principalmente se inventó en algún momento, o sea, no tiene una existencia suprahistórica o trascendente a través del tiempo, sino que en algún momento fue construido. Por lo tanto, lo que los historiadores y las historiadoras debieran hacer, según esta perspectiva de Hobsbawm, que ha sido seguido, digamos, por otros y otras, digamos, es mirar en qué momento esas tradiciones fueron construidas. Eh, cómo hace, ¿no es cierto?, un grupo para transformar algo que es inventado en algún momento concreto de la historia en algo que pareciera que nunca fue inventado, pareciera que siempre hubiese existido eh, en el lugar, digamos, y se hubiese vinculado con, qué sé yo, con el concepto de nación. Benedict Anderson, ¿no es cierto?, habla de las comunidades inventadas también, pero más que nada relacionado con el tema de la imaginación, cómo la comunidad se imagina a sí misma. ¿Mm? Y lo estudia principalmente a través de la idea del concepto de opinión pública de la prensa. También toma el Anderson en, en comunidades imaginadas, también toma, ¿no es cierto?, eh, algunos casos en América Latina, así que es bien interesante para revisarlo. Anthony Smith creo que yo creo que es sintetiza ambos elementos y para mí es el más interesante de los tres probablemente, que habla un poco de estas dos nociones que vamos a ver acá, ¿no es cierto?, de la noción geológica de nación y de la noción gastronómica de nación, según él dice, ¿no es cierto? Vamos a mirar un poco estas dos perspectivas también cuando miremos el concepto concreto de nación. Entonces acá tenemos tres autores que habría que revisar para poder entender esta discusión desde principio del siglo, o desde fin del siglo XX, principio del siglo XXI, que son, ¿no es cierto?, la idea de que las tradiciones se inventan, que las comunidades se imaginan, o que las comunidades se sienten vinculadas a una noción, digamos, geológica, es decir, que ha existido durante mucho tiempo como concepto de comunidad y de nación, o que es más bien, como dice Smith, gastronómico, es decir, que es una especie de plato servido, digamos, seleccionando distintos elementos para constituirse una identidad nacional. Entonces, quiero decirlo esto porque para poder entender este problema de cómo se construyen las naciones en el siglo XIX en América Latina, hay que entender esta discusión de fines del siglo XX, después, sobre todo que ocurre después de la caída del muro de Berlín, y cómo esto ha sido reinterpretado y reinterpretado, digamos, hasta hoy día, digamos, desde fin del siglo XX hasta los primeros años del siglo XXI. El problema entonces acá, asociados ahora al concepto de América Latina, no fue como construir un Estado desde una nación, que es un poco la idea de que algunos países en Europa tenían nación, pero por ejemplo no tenían Estado, que es un poco la discusión que se hace sobre todo respecto a Alemania, sino más bien cómo construir naciones separadas a partir de una misma nacionalidad hispana. Es decir, en el fondo en América Latina, si uno mira la literatura, digamos, europea, el problema es un poco al revés. No es que existan estados, perdón, no es que existan naciones que no tengan estado y que busquen construir un estado, como se ve, ¿no es cierto?, para el caso de Italia o
de Alemania en el siglo XIX, sino más bien son una sino más bien hay que construir naciones separadas a partir de esta misma nacionalidad hispana, porque los países que constituyen lo que fue, ¿no es cierto?, el Imperio Español, son parte de una misma nacionalidad. Entonces, ¿cómo construir a partir de una misma nación estados distintos? Un poco esa es la idea. No como en Europa, cómo construir a partir de una nación un estado, digamos, de alguna forma lo represente. De allí el interrogante que cruzó las nuevas naciones hispanoamericanas es sobre qué identidades colectivas apoyarse para fundar la nación. Es decir, está un poco la idea de que primero está aquí se constituye el Estado, y después, ¿no es cierto?, se va a fundar una nación sobre algún tipo de identidad colectiva que lo haga diferente de las otras, que sabemos, ¿no es cierto?, que tienen ciertas similitudes, ¿no es cierto?, al ser todas partes del Imperio Español. Entonces, esa va a ser la pregunta, digamos, inicial. ¿Cuáles son las identidades colectivas que permitan fundar la nación en América Latina, asumiendo que tiene que ser algo distinto a la nación, a la nacionalidad hispana, porque si no, no tendría mucho sentido pensarse como paraguayo, argentino, chileno, peruano, porque todos seríamos parte de lo mismo. Entonces, hay que construir algo que nos haga distintos como comunidad para que nos veamos como chilenos, como peruanos, argentinos, que sea bolivianos, ¿no es cierto?, de alguna forma diferenciados. Y este es el gran dilema del siglo XIX y también de parte del siglo XX, ¿no es cierto?, cómo construir estas identidades colectivas. Una opción que la literatura reconoce, ¿no es cierto?, es construir una comunidad política, no tanto una comunidad cultural. Entonces, de alguna forma, al no existir efectivamente elementos diferenciadores, porque somos parte de toda una misma nacionalidad hispana, tenemos el mismo idioma, tenemos la misma religión, tenemos las mismas tradiciones, por tanto ya las tradiciones fueron inventadas de alguna manera y recreadas durante todo el periodo colonial. Entonces lo que quedaba, según la literatura, es construir una comunidad más bien política, que desde ahí, ¿no es cierto?, trate de construir estos referentes comunitarios. Y ahí es importante considerar cómo eran las comunidades políticas al momento de la emancipación para poder ver, ¿no es cierto?, cómo esto pudo ser reconstituido o construido posteriormente. Evidentemente, la primera comunidad política que existía, digamos, en la América hispánica anterior a la emancipación era la monarquía. La monarquía era un conjunto plural, formado por la agregación progresiva de reinos y provincias, desde, ¿no es cierto?, cuando se forma en la península, ahí el papel de los reyes católicos va a ser bien relevante, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, lo que fueron sus posesiones ultramarinas en América o llegando hasta Filipinas, incluso, digamos, sector más vinculados al mundo oriental. Lo que tenía, ¿no es cierto?, en común o de unidad, este conjunto plural era la persona del rey. El rey. Entonces el rey de alguna forma le da una unidad y por eso es que es tan complejo cuando el rey Fernando VII, ¿no es cierto?, abdica, porque desarma, digamos, toda esta unidad y este conjunto político, esta comunidad política llamada monarquía. Entonces la primera, de alguna forma, comunidad política que se puede reconocer acá, ¿no es cierto?, es esta monarquía. Perdón. Bien, después las unidades políticas de pertenencia, ¿no es cierto?, no son necesariamente las unidades administrativas en las que ejercían su autoridad los representantes del rey, sino los que formaban la trama social. Y aquí hay un tema que hay que discutir. La unidad, habíamos visto que la monarquía, ¿no es cierto?, era el conjunto plural y que a partir de la monarquía, ¿no es cierto?, se construían todos los otros sistemas de pertenencia, los virreinatos, las gobernaciones, las audiencias, las intendencias. Pero no necesariamente
acá esto ayudaba, ¿no es cierto?, para constituir, ¿no es cierto?, una noción de comunidad. Había que construir de alguna manera otra noción de comunidad, y de hecho, cuando se constituyen los países, los virreinatos, las gobernaciones, audiencias e intendencias van a ser, capitanías generales, por ejemplo, van a ser el primer punto para constituir, ¿no es cierto?, las comunidades y los países que se van a construir en América, digamos, como Chile, por ejemplo. Eh, pero no, muchas veces no servía, ¿no es cierto?, para construir una trama social, es decir, un articulado social que les permitiera constituir una comunidad. Entonces, aquí hay va a haber ciertas complicaciones al momento de construir los estados nacionales, ¿no es cierto? En algunos casos sí va a servir. El Virreinato de la Plata, por ejemplo, uno podría considerarlo, la gobernación de Chile, etcétera. Y en otros casos, ¿no es cierto?, va a ser necesario construir unidades diferentes a las que existían antes, ¿no es cierto? Porque en la práctica no es una trama social en sí misma, sino que va a ser un elemento que va a permitir construir esta trama social. Por otro lado, la estructura de estas comunidades políticas tenía una jerarquía, ¿no es cierto?, bastante clara, ¿no es cierto?, entre monarquía, reinos, provincias, señoríos, municipios, villas y pueblos. Entonces, aquí hay una adscripción cada vez, ¿no es cierto?, mayor a una estructura jerárquica. Y esta estructura se trató de reproducir en América Latina, sobre todo, ¿no es cierto?, de alguna forma, unidades intermedias, pero la única que persistió totalmente fue la unidad municipal. Sabemos que al momento de producirse la emancipación, fue justamente en la unidad municipal la que reaccionó. No hubo posibilidad de reacciones, digamos, de unidad intermedia, porque esas unidades intermedias en la práctica no existían. Cuando nosotros vimos cómo se produce esta idea de enviar representantes de América, ¿no es cierto?, a las Cortes de Cádiz, nos dimos cuenta en esta clase, ¿no es cierto?, también que en el fondo la única unidad y comunidad política que realmente podía ejercer una representación era el municipio. Por eso es que el municipio, el cabildo, ¿no es cierto?, mandaba un representante para que fuera a las Cortes de Cádiz, y ese representante del municipio, ¿no es cierto?, llegaba a una unidad intermedia territorial, que era los virreinatos, y de ahí se sorteaba aquella persona que finalmente iba a ir a España a representar, ¿no es cierto?, todo el territorio. Pero eso nos dice, ¿no es cierto?, claramente que no había una estructura intermedia más allá de la municipal. Ya hemos visto que es bien complejo cómo construir una comunidad nacional, por ejemplo, cuando las únicas comunidades que realmente tenían existencia eran las unidades asociadas a las ciudades, como el municipio. Las ciudades, las villas, los pueblos, ¿no es cierto?, son los que mantienen el sistema político básico en América, y también se extendió a los pueblos indígenas con esta noción de la República de Indios, que seguramente ustedes ya estudiaron en su estudio de historia colonial cómo funcionaba esta República de Indios, que los españoles además querían que fuera separada de la República donde vivían, digamos, el lugar donde vivían los criollos, digamos. Los pueblos indígenas tenían sus formas propias de organizarse precolombinas, y en algunos lugares como México esto subsistió tras la conquista y tras el periodo colonial, digamos. Pero de alguna forma ese mismo reconocimiento de unidad política que se daba a los españoles criollos en las ciudades se extiende a los pueblos indígenas. Eso explica por qué los pueblos indígenas tenían mayor autonomía política durante el periodo colonial que incluso que durante la independencia, todo esto. Acá entonces tenemos un problema, porque la ciudad fue el marco político de base. Y hemos visto, ¿no es cierto?, que aquí se hicieron las proclamas de la Junta de Independencia, juntas de gobierno. Los reinos que habían sido unidades territoriales estables en España y en América son más fluctuantes, que son las unidades intermedias. Los cambios no ayudaron a construir unidades intermedias. Ya hemos visto que el Virreinato del Perú fue transformado en tres, ¿no es cierto? Qué sé yo, o La Plata y también Perú, La Plata y Nueva Granada. Entonces, los cambios no ayudan a construir estas unidades intermedias. ¿Por qué
¿Por qué es importante las unidades intermedias? Porque estas son las que van a ayudar a construir las naciones, o como comunidad. Entonces tenemos un problema de que las únicas comunidades que existen realmente son las ciudades, pero tenemos para construir una nación que construir unidades intermedias. Y esto, ¿no es cierto?, por el propio devenir del siglo XIX, no fue, digamos, muy fácil, digamos. De hecho, en el propio seno del Virreinato del Perú existían comunidades menores. Entonces se puede decir que fue más administrativo que de comunidades que sintieran pertenencia. O sea, el propio Virreinato del Perú, incluso con todo su constitución durante el periodo colonial, no, en sí mismo nunca fue una comunidad. Siempre, ¿no es cierto?, tuvo unidades más pequeñas que sentían pertenencia a espacios de comunidad que no respondían a la propia noción de virreinato. Por eso fue muy difícil que el propio virreinato se constituyera como un país. Aunque en el caso de Perú hay otros elementos que conversamos acá que también hacía necesario separar el antiguo virreinato. La literatura dice que hay dos países que de alguna forma pudieron construir un espacio territorial de comunitario sobre la base de lo que había sido el espacio político del Imperio Español, que es Chile, por ser homogéneo y aislado, y México por ser un espacio político estructurado desde el periodo precolombino. Ya, todo esto es discutible porque los chilenos sabemos que tan homogéneo nunca hemos sido, ni siquiera ahora, quizás aislado, pero bueno, pero el aislamiento es algo muy común, no solamente para Chile, para otros lugares también, pero por lo menos la literatura está, digamos, siempre en esa línea, ¿no? Que lo podemos discutir, pero de que Chile, al ser un sector homogéneo, es decir, que tener una... Con homogéneo se refiere a que la élite más bien es un grupo pequeño y está muy relacionada entre sí, por lo tanto no hay muchas complejidades como para sentirse más que una familia grande, ¿no es cierto?, que constituye este país, ¿no? Y esto uno lo puede ver en algún sentido, y por el aislamiento, al estar lejos, cosa que para el siglo XIX era bastante evidente. Y en el caso de México, porque, como yo lo he explicado otras veces, o lo he mencionado más bien, los españoles construyen el espacio colonial mexicano sobre la base de los acuerdos y de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, que ocurría en el periodo precolombino. O sea, gran parte de lo que es el México colonial responde, digamos, a los acuerdos y a las comunidades que existían en el periodo precolombino, que los españoles en general no alteraron bastante poco, digamos, para que se mantuvieran estos equilibrios. Eh, aparte de Chile y México, según la literatura, todas las demás unidades fueron circunscripciones administrativas de la corona superpuestas a un conjunto de unidades sociales dominadas por una ciudad principal o cabecera de toda una región. Por lo tanto, era muy difícil que sobre esa base se pudieran construir unidades, digamos, en sí mismas, porque había muchos grupos, sobre todo asociados a ciudades principales, que sentían una inscripción de identidad, ¿no es cierto?, que no respondía a esta unidad administrativa española. Como hemos visto otras veces, ¿no es cierto?, faltaba una unidad intermedia entre la ciudad y los reinos, las provincias. La palabra existía, pero son muy distintas entre sí. Las intendencias son, como hemos visto acá, fueron un intento de construir unidades intermedias, pero fracasan, porque las intendencias, como hemos visto en la literatura, finalmente terminan dándole más poder justamente a los espacios locales. La palabra provincia designaba un espacio independiente de las ciudades cabeceras, pero sin compartir un espacio económico-cultural en común. O sea, existía como una noción bastante, ¿cómo se diría?, ficticia. No hay instancias de representación supranacional que pudieran ayudar, ¿no es cierto?, a entender cómo se formaron estas comunidades en el siglo XIX. En algunos espacios, ¿no es cierto?, se apelaron a elementos religiosos para construir una identidad nacional, como en el caso de México. Por ejemplo, al poner a los héroes como con un carácter cuasi religioso, eso va a aparecer en otros lugares también, porque los héroes, sobre todo de la guerra de independencia, van a ser los andamiajes sobre los cuales se va a construir la identidad cultural nacional, o elevando la figura, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe como una identidad de todo el país, que hasta hoy día ocurre, digamos. Por lo tanto, cuando se piensa en la nación mexicana, ¿no es cierto?, para el siglo XIX, hay que pensar en el papel que pudo haber jugado la Virgen
de Guadalupe para entender esa construcción de identidad. Perú apeló a la continuidad del Imperio Inca y la protección de Santa Rosa de Lima. Perú, como la continuación del Imperio Inca, pues el orgullo digamos, de sentirse parte de un espacio, digamos, imperial, y también, ¿no es cierto?, el caso de Santa Rosa de Lima como la protectora. El caso de Chile es bien particular porque apela, ¿no es cierto?, a la naturaleza y a la geografía, lo que se llama la geografía patriótica, como una naturaleza dotada supuestamente de algo superior al resto, ¿no es cierto?, o una copia feliz del Edén, o también en el último tiempo la idea del fin del mundo. Es decir, como que em, el mundo acaba de alguna manera y por lo tanto tiene, en Chile, por lo tanto, tiene ciertas características. Bien, habría que mirar acá estas tres preguntas antes de hacer un poco un resumen de lo que he trabajado hoy día, para poder cómo continuamos con esta discusión. Primero, cómo toda esta discusión de comunidad que hemos revisado acá em, de pertenencia, ¿no es cierto?, define una idea de nación. Después, cómo esas naciones pudieron haber sido construidas. ¿Y en qué sentido, ¿no es cierto?, las identidades fueron inventadas o imaginadas según la literatura, según cómo lo construye o lo ha, digamos, de alguna forma lo ha retratado la literatura. Aquí yo, para terminar, me quedaría en estos tres elementos. Para poder entender cómo se construyen las identidades nacionales en América Latina, o en cualquier parte del mundo, digamos, pero sobre todo acá, hay que mirar estos tres elementos de cómo se constituye una comunidad. Entonces, para poder analizar la formación de naciones en América Latina, hay que ver cómo se conciben los vínculos entre aquellos que van a componer esta nación de América Latina. Va a ser un vínculo religioso, como el caso de la Virgen de Guadalupe. En México va a ser una suerte de naturaleza patriótica, como el caso de Chile. Va a ser apelar al pasado, ¿no es cierto?, digamos, heroico o más que heroico, un pasado, ¿no es cierto?, de gran orgullo, como puede haber sido la idea del Imperio Inca para el caso del Perú. Puede ser, ¿no es cierto?, a un sentido de aislamiento. ¿Cómo es la identidad que se puede entender, por ejemplo, en lugares selváticos? Digamos? ¿Cuál es la identidad construida, por ejemplo, en esos espacios? Eh, o esta noción brasileña de un país continente, por ejemplo, un país que se ve a sí mismo como un continente, a pesar de que no lo es. También, ¿no es cierto?, los vínculos que pueden existir, no solamente vínculos del origen, eh, sino que el vínculo del futuro. O sea, cómo se ve un país proyectado hacia el futuro, que también ayuda a entender un poco esta noción de identidad. En segundo lugar, ¿no es cierto?, a la territorialidad y los límites, como la idea de tener una entidad es identificada con un territorio específico que permite que esa identidad funcione de alguna forma. No tanto un Lebensraum, un espacio vital como en Alemania, que sería algo más extremo, que fue algo del siglo XX, sino que un territorio que no está muy bien definido, pero de alguna manera habla de espacios selváticos, habla de espacios cordilleranos, habla de espacios desérticos o, orientado, ¿no es cierto?, hacia el Pacífico o hacia el Atlántico. Y lo último es, como dije, ¿no es cierto?, cómo concebir el origen. ¿Cuál es el origen de la comunidad? Bien, entonces esta ha sido la primera discusión sobre los elementos que vamos a entender para analizar, ¿no es cierto?, la construcción de naciones en América Latina.